Viernes, 2 de agosto de 2024. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 14. Registro digital, 202-9187. Tipo, jurisprudencia. Caducidad de la instancia en el juicio contencioso administrativo en el Estado de Sonora. No se actualiza por inactividad procesal atribuible al órgano jurisdiccional. Hechos. Una persona demandó la nulidad del dictamen de su pensión jubilatoria. Al haber transcurrido más de 100 días sin actividad procesal de su parte, el Tribunal de Justicia Administrativa sobreseyó en el juicio, en términos del artículo 87, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, en relación con el diverso 192, fracción 2, inciso B, del Código de Procedimientos Civiles Local, de aplicación supletoria. En amparo directo aquella argumentó que no se tomó en consideración que diversos actos procesales debían realizarse por la autoridad responsable. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la caducidad de la instancia en el juicio contencioso administrativo en el Estado de Sonora no se actualiza por inactividad procesal atribuible al órgano jurisdiccional. Justificación. El artículo 87, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora prevé una causa de sobreseimiento en el juicio contencioso administrativo que válidamente puede entenderse como caducidad cuando no se haya efectuado algún acto procesal durante el lapso de 100 días naturales, pero ante su regulación deficiente son aplicables supletoriamente las reglas que prevé el diverso 192 del Código de Procedimientos Civiles de dicha entidad federativa para la figura de la caducidad. Y de esa construcción normativa deriva que esta figura se actualizará por falta de promoción de las partes cuando ello provoque que no se efectúe algún acto procesal durante el plazo de 100 días naturales. Esta interpretación es congruente con el artículo 17, segundo y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual toda persona tiene derecho a que los tribunales le impartan justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, y las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Esos deberes específicos no pueden ignorarse ni trasladarse a las partes en un juicio de nulidad cuando la inactividad procesal sea por falta de cumplimiento de administrar justicia en los plazos que fijen las leyes y en estas no se prevea expresamente una carga específica para las partes de impulsar el procedimiento, incluso en contextos procesales en los que la inactividad derive de la omisión del tribunal de llevar a cabo la actuación, o bien, emitir el proveído o resolución que le corresponda. Por tanto, en los juicios contenciosos administrativos la caducidad como causa de sobreseimiento no se actualiza cuando la inactividad procesal es atribuible al órgano jurisdiccional, máxime que conforme al indicado precepto 17 constitucional, no solo se trata de lograr la solución de los juicios o procedimientos a fin de llegar a un estado de certeza jurídica para las partes, sino del interés de la sociedad en que se resuelvan, para lo cual el Estado, por voz del tribunal, tiene la obligación de velar por cumplir con la administración de justicia de manera pronta, expedita, imparcial e independiente. Estimar lo opuesto implicaría hacer una interpretación restrictiva contraria al principio pro persona, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocidos en los artículos 1 y 17 constitucionales. Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 2 de 14. Registro digital, 202-9218. Tipo, jurisprudencia. Recurso de revisión fiscal. La persona titular de la Subdirección de lo Contencioso de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, carece de legitimación para interponerlo. Hechos. La subdirectora de lo contencioso de la Dirección Jurídica del ISSSTE interpuso recurso de revisión fiscal en representación de la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la persona titular de la subdirección de lo contencioso de la Dirección Jurídica del ISSSTE carece de legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal. Justificación. De los artículos 4, fracción, inciso F, 50, 51, fracciones 23 y XIV, 59, fracción 2 y sexto transitorio del Estatuto Orgánico del ISSSTE, vigente a partir del 7 de enero de 2023, en términos de su precepto primero transitorio, deriva que la dirección jurídica es la encargada de representar a ese instituto para defender sus intereses, patrimonio y derechos, y para el ejercicio de sus funciones,
su titular se auxilia de su personal, conforme a la estructura orgánica y al efecto podrá, 1. Delegar sus facultades previstas en el Estatuto Orgánico a los funcionarios bajo su mando, en términos de un acuerdo delegatorio donde se establezcan los términos correspondientes, el cual debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. 2. Ser suplido en su ausencia por un servidor público de rango inmediato inferior, conforme al orden previsto en la estructura orgánica establecida en el diverso 50, a saber, coordinadores, subdirectores, subcoordinadores, jefes de servicios, jefes de departamento, oficinas de representación y demás personal. La autoridad recurrente no indicó que actuara en suplencia por ausencia del titular de la dirección jurídica, ni respetó el indicado orden, bajo el cual debe operar la suplencia por ausencia. Máxime que el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no autoriza la representación de la autoridad demandada a través de apoderado o mandatario para la interposición del recurso de revisión, sino que exige que sea a través de la unidad encargada de su defensa jurídica. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3 de 14. Registro Digital, 202-9188. Tipo, aislada. Declaración administrativa de caducidad de un registro marcario. El artículo 373, fracción 4, del Código Federal de Procedimientos Civiles es inaplicable supletoriamente al procedimiento relativo, previsto en la Ley de la Propiedad Industrial abrogada. Hechos: una persona moral solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la declaración administrativa de caducidad de un registro marcario, quien dictó resolución favorable a sus intereses, la que fue impugnada en el juicio de nulidad por el tercero interesado, propietario del registro, en el que argumentó que se actualizó la caducidad procesal prevista en el artículo 373, fracción 4, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, toda vez que transcurrió más de un año desde que el procedimiento se encontraba en estado de resolución, sin que la autoridad administrativa la emitiera. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la caducidad prevista en el artículo 373, fracción 4, citado es inaplicable supletoriamente al procedimiento de declaración administrativa de caducidad de un registro marcario previsto en la Ley de la Propiedad Industrial abrogada. Justificación: la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2A/J 115/2002, sostuvo que las lagunas de la Ley de la Propiedad Industrial abrogada respecto de los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa serían suplidas conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y solo a falta de disposición expresa en esta, debe acudirse al Código Federal de Procedimientos Civiles. Los artículos 18 y 60 de la Ley Federal referida establecen el principio de oficiosidad de los procedimientos administrativos y la regulación de la caducidad de la instancia, la cual, respecto de los procedimientos iniciados a instancia de parte, solo se actualizará si a las partes les corresponde impulsar el procedimiento y no lo hacen. En ese contexto, es inaplicable supletoriamente el diverso 373, fracción 4, del Código Federal de Procedimientos Civiles, que prevé la caducidad por inactividad procesal mayor a un año, en aquellos casos en los que solo está pendiente el dictado de la resolución, en virtud de que no es factible sostener la falta de interés de la Administración para dar solución al procedimiento sujeto a su potestad y aplicar, en calidad de sanción, la citada figura ante la inactividad procedimental. En este sentido, la supletoriedad no puede autorizar la incorporación de un aspecto que sea incongruente con los principios y bases que rigen específicamente a la norma que se pretende suplir. Estimar lo contrario daría paso a un supuesto normativo que no fue considerado por el legislador para el procedimiento que se sigue ante la administración pública bajo el principio de oficiosidad. 16º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 4 de 14. Registro Digital, 202-9191. Tipo, aislada. Denuncia y queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Sus diferencias tratándose de la utilización de líneas telefónicas particulares para el envío de publicidad. Hechos: una persona moral demandó la nulidad de la multa impuesta por la Procuraduría Federal del Consumidor, por la violación a la prohibición de enviar publicidad a las personas consumidoras inscritas en el Registro Público de Consumidores, prevista en el artículo 18 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
argumentó que el denunciante debió acreditar la titularidad de las líneas telefónicas o, de actuar a nombre de otra persona, actuar a través de un mandato, en términos del diverso 109 de dicha ley. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito establece que para la procedencia de la denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor, es innecesario que las personas demuestren ser titulares de las líneas telefónicas particulares utilizadas para el envío de publicidad, si los números respectivos están registrados en el Registro Público de Consumidores y, para la queja, el consumidor afectado debe acreditar su personalidad. Justificación. La denuncia es un acto procedimental distinto a la queja presentada por un consumidor, conforme a los artículos 96, 97, 98, 99, 103, 109, 111 y 116 de la referida ley. La queja es una reclamación formal cuando un proveedor perjudica específica y directamente a uno o varios consumidores identificados, al no respetar los términos y condiciones en que contrataron un servicio o adquirieron un bien, y para su admisión y trámite son necesarios diversos requisitos, como nombre y domicilio de los consumidores quejosos, su identificación oficial, contrato, recibo o comprobante de compra, nombre y domicilio del proveedor, en caso de no aparecer en el recibo o, en su caso, señalar el lugar donde puede ser localizado, descripción del bien o servicio motivo de la reclamación y la descripción de los hechos que le dieron lugar, y la acreditación de la personalidad del consumidor afectado, persona física o moral, de acuerdo con el artículo 109 de dicha ley. Lo anterior puede dar lugar a un procedimiento de conciliación entre el proveedor y el consumidor, a fin de que arreglen sus diferencias en relación con la reclamación presentada y en caso de no ser posible dicha conciliación, se dejarán a salvo los derechos de los involucrados. La denuncia, cualquier persona puede presentarla, no necesariamente el afectado, en términos del artículo 97 de la señalada ley, por actos u omisiones de un proveedor o prestador de servicios que vulneren la normatividad de protección al consumidor, indicando el nombre o razón social del establecimiento denunciado y datos para su ubicación, una relación de los hechos materia de la denuncia, señalando el bien, producto o servicio de que se trate y, en su caso, su nombre y domicilio. En respuesta, la referida Procuraduría realizará una visita de verificación al proveedor y si constata que se lesionaron los derechos de los consumidores y consumidoras, podrá sancionarlo. Máxime que conforme al artículo 62 del reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor no es necesaria la denuncia, porque la Procuraduría puede actuar oficiosamente, para sancionar el incumplimiento de la prohibición derivada del referido artículo 18 bis. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 5 de 14. Registro Digital, 202-9197. Tipo, aislada. Integrantes de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado de México y sus municipios. Procede el pago adicional de 9% de intereses anuales capitalizables al momento del pago de su indemnización constitucional, cuando en el juicio contencioso administrativo en el que se les otorga no se emita la resolución o no se cumpla en el plazo de 12 meses. Hechos. En el juicio contencioso administrativo se condenó al pago de la indemnización constitucional en favor de una persona integrante de un cuerpo de seguridad pública del Estado de México y se cuantificó el importe correspondiente. En amparo indirecto argumentó que no se calcularon los intereses que se generaron con motivo del retraso en la emisión de la sentencia relativa, en términos del artículo 95, párrafo 3, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. En revisión, la autoridad responsable estimó que los elementos de seguridad pública se rigen por sus propias leyes, por lo que esta última no les es aplicable. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el pago adicional de 9% de intereses anuales capitalizables al momento del pago de la indemnización constitucional de las personas integrantes de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado de México y sus municipios, cuando en el juicio contencioso administrativo local en el que se les otorga no se emita la resolución o no se cumpla en el plazo de 12 meses. Justificación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2A/J 198/2016, décima. Sostuvo que cuando las leyes especiales no prevean los mecanismos para determinar la situación y las pretensiones de los elementos policíacos, tratándose de la procedencia del pago de la indemnización constitucional, debe recurrirse tanto al apartado B, fracción 13, segundo párrafo, como a la fracción 22, del artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos mexicanos. El Pleno del Alto Tribunal, en la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo L, página 283, con número de registro digital 360.193, de rubro, Principios Generales de Derecho, sustentó el criterio de que en los casos de omisión o deficiencia de la ley, para resolver la controversia judicial debe acudirse a los principios generales de derecho y a aquellas premisas que pueden ser extraídas de un sistema jurídico similar, como el artículo 95, párrafo tercero, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que regula los casos en que tratándose de una rescisión laboral o despido injustificado alegado por las personas servidoras públicas, si el juicio laboral no se concluye o el laudo favorable no se cumple dentro del plazo de 12 meses, en términos de sus artículos 95 a 97, tendrán derecho al pago adicional de 9% de intereses anuales capitalizables al momento del pago, sobre el importe de la condena líquida decretada, pues la ley administrativa que rige la relación que existe entre la persona quejosa y las autoridades municipales responsables no prevé ese supuesto. De ahí que dicha ley es aplicable a los integrantes de los cuerpos de seguridad pública del Estado de México y sus municipios. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 6 de 14. Registro Digital, 202-9206. Tipo, aislada. Plataforma de perforación marina. Al ser un artefacto naval, para efectos del impuesto sobre la renta su arrendamiento no puede dar origen a un contrato de fletamento a casco desnudo. Hechos. Una persona moral demandó la nulidad de la negativa de devolución por concepto de pago de lo indebido del impuesto sobre la renta retenido, la cual se sustentó en que los ingresos obtenidos de un contrato de fletamento a casco desnudo celebrado en relación con una plataforma de perforación marina son por regalías con fuente de riqueza en territorio nacional, por lo que les es aplicable la fracción 2 del artículo 167 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció su validez, al considerar que el objeto del contrato de arrendamiento es una construcción que tiene capacidad de desplazamiento sobre vías navegables a efecto de reposicionarse a las coordenadas en que inicialmente se instaló por él, efecto de las olas y las corrientes marítimas, y que su función principal es establecerse en determinado sitio para la perforación petrolera, por lo que no puede tener la naturaleza de un contrato de fletamento a casco desnudo, pues uno de los requisitos para ese tipo de convenios es que se arrende una embarcación en estado de navegabilidad sin armamento ni tripulación, conforme al artículo 114 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para efectos del impuesto sobre la renta, el arrendamiento de una plataforma de perforación marina no puede dar origen a un contrato de fletamento a casco desnudo, al ser un artefacto naval. Justificación. Los artículos 111 y 114 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos prevén que se consideran contratos de utilización de embarcaciones, entre otros, el de arrendamiento a casco desnudo y el de fletamento en dos modalidades, por tiempo y por viaje, que en el contrato de arrendamiento a casco desnudo el arrendador se obliga a poner por un tiempo determinado a disposición del arrendatario una embarcación determinada en estado de navegabilidad, sin armamento y sin tripulación, a cambio del pago de una renta y que para efectos de esa ley el contrato de arrendamiento y el contrato de fletamento a casco desnudo son sinónimos y su regulación será la misma. Cuando el objeto del contrato origen de la solicitud de devolución del pago de lo indebido, con independencia del nombre que le hayan dado las partes, contrato de fletamento a casco desnudo o contrato de arrendamiento sin opción a compra, es poner a disposición de una de las partes en territorio mexicano una plataforma que opera para la perforación. Las prestaciones pagadas son consecuencia del uso, disfrute y aprovechamiento de un bien en territorio mexicano, de ahí que al ser su objeto un artefacto naval, no puede celebrarse uno de arrendamiento a casco desnudo o fletamento, pues en ese tipo de contratos el arrendador se obliga a poner por un tiempo determinado a disposición del arrendatario una embarcación determinada en estado de navegabilidad, sin armamento ni tripulación, a cambio de una renta, y en el caso lo que se puso en arrendamiento fue un artefacto naval con tripulación incluida para su operación y mantenimiento integral, por lo que su naturaleza es la de un arrendamiento de artefacto naval, para efectos del impuesto sobre la renta. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 7 de 14. Registro Digital, 202-9207. Tipo, aislada. Plataforma de perforación marina.
para efectos del impuesto sobre la renta, es un artefacto naval. Hechos. Una persona moral demandó la nulidad de la negativa de devolución de pago de lo indebido del impuesto sobre la renta retenido, la cual se sustentó en que los ingresos obtenidos de un contrato de fletamento a casco desnudo celebrado en relación con una plataforma de perforación marina son por regalías con fuente de riqueza en territorio nacional, por lo que les es aplicable la fracción 2 del artículo 167 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció su validez, al considerar que el objeto del contrato de arrendamiento es una construcción que tiene capacidad de desplazamiento sobre vías navegables a efecto de reposicionarse a las coordenadas en que inicialmente se instaló por él, efecto de las olas y las corrientes marítimas, y que su función principal es establecerse en determinado sitio para la perforación petrolera, por lo que es un artefacto naval y no una embarcación. En amparo directo aquella argumentó que no era parte de la litis analizar la naturaleza del contrato y hacer una distinción entre artefacto naval y embarcación, al tener idéntica regulación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para efectos del impuesto sobre la renta una plataforma de perforación marina es un artefacto naval. Justificación. El artículo 2, fracciones 2, 4 y v. de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos prevé que la navegación es la actividad que realiza una embarcación para trasladarse por vías navegables de un punto a otro, con dirección y fines determinados. Una embarcación es toda construcción diseñada para navegar sobre o bajo vías navegables y un artefacto naval es cualquier estructura fija o flotante, que sin haber sido diseñada y construida para navegar, sea susceptible de ser desplazada sobre el agua por sí misma o por una embarcación, o bien, construida sobre el agua, para el cumplimiento de sus fines operativos. Y su artículo 38 establece los tipos de navegaciones que realizan las embarcaciones, entre las cuales se encuentra la de cabotaje, que se realiza por mar entre puertos o puntos situados en zonas marítimas mexicanas y litorales mexicanos. Cuando el objeto del contrato origen de la solicitud de devolución del pago de lo indebido recae en una plataforma que opera para la perforación marina que no puede desplazarse de forma independiente en el mar, esta no puede considerarse una embarcación, sino un artefacto naval, ya que es una estructura flotante que sin haber sido diseñada y construida para navegar es susceptible de ser desplazada sobre el agua por sí misma o por una embarcación para el cumplimiento de sus fines operativos. En el caso, la perforación de pozos petroleros, de ahí que no puede realizar una navegación de cabotaje, pues esta es la actividad que realiza una embarcación para trasladarse por el mar entre puertos o puntos situados en zonas marítimas mexicanas y litorales mexicanos. Esta distinción es relevante para identificar la naturaleza del contrato y determinar el tratamiento fiscal que corresponde a los ingresos obtenidos por la persona contribuyente. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de 14. Registro Digital, 202-9208. Tipo, aislada. Plataforma de perforación marina. Para efectos del impuesto sobre la renta, los ingresos obtenidos por su arrendamiento son regalías. Hechos. Una persona moral demandó la nulidad de la negativa de devolución por concepto de pago de lo indebido del impuesto sobre la renta retenido, la cual se sustentó en que los ingresos obtenidos de un contrato de fletamento a casco desnudo celebrado en relación con una plataforma de perforación marina son por regalías con fuente de riqueza en territorio nacional, por lo que les es aplicable la fracción 2 del artículo 167 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció su validez, al estimar que el hecho generador de dicho impuesto es la utilización y aprovechamiento en territorio mexicano de un equipo industrial por un residente mexicano cuyo pago se considera regalías, conforme al artículo 15b del Código Fiscal de la Federación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los ingresos obtenidos por el arrendamiento de una plataforma de perforación marina son regalías. Justificación. El artículo 15b, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación prevé que se consideran regalías los pagos de cualquier clase por el uso o goce temporal de equipos industriales. Los conceptos que se citan enunciativamente se relacionan con aquellos que protegen las leyes en materia de propiedad intelectual e industrial, patentes, certificados de invención, marcas, derechos de autor o películas cinematográficas y grabaciones para radio o televisión. Cuando el bien materia del contrato es una plataforma de perforación marina, está protegido en mayor o menor medida por la legislación en materia de propiedad industrial, pues se emplea en la industria, que necesariamente contiene un diseño y, además una marca, ya sea en su totalidad o en las piezas que lo componen,
De ahí que la plataforma de perforación marina se ubica en el supuesto normativo contenido en el referido párrafo y, por tanto, son regalías los pagos realizados por la puesta a disposición de ese equipo industrial, conforme al citado artículo 167, fracción 2, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que prevé que dicho tributo se calculará aplicando al ingreso que obtenga el contribuyente, sin deducción alguna, la tasa de retención del 25%. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 9 de 14. Registro Digital, 202-9212. Tipo, aislada. Prescripción de la solicitud de devolución de saldo a favor. En el cómputo por años para que opere debe excluirse el periodo general de vacaciones del Servicio de Administración Tributaria. Legislación vigente en 2022. Hechos. Una persona demandó la nulidad de la resolución mediante la cual la autoridad fiscal negó la devolución del saldo a favor por concepto de impuesto al valor agregado, al estimar que la solicitud era extemporánea, al haber operado la prescripción. Aquella argumentó que no se consideró que el último día que tenía para solicitarla correspondía a un día inhábil, al estar comprendido dentro del periodo general de vacaciones de la autoridad, por lo que al presentarse el primer día hábil siguiente, se realizó en tiempo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el periodo general de vacaciones del Servicio de Administración Tributaria debe excluirse del cómputo por años para que opere la prescripción de la solicitud de devolución de saldo a favor. Justificación. Si bien la regla 2.1.6 de la sexta resolución de modificaciones de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto de 2022, prevé que para efectos del primer y segundo párrafos del artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, el primer periodo general de vacaciones comprende del 18 al 29 de julio de ese año. Si en esa temporalidad la autoridad fiscalizadora estaba de vacaciones generales, no se está ante la excepción a que se refiere el segundo párrafo del propio precepto, relativa a los plazos para la presentación de declaraciones y pago de contribuciones, en los que esos días se consideran hábiles. Máxime que su párrafo quinto dispone que también se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil, cuando sean días en los que no se laboró o un día inhábil, pues sería absurdo sostener que dicho periodo está conformado por días laborables o que los días en que permanezcan cerradas las oficinas de la autoridad puedan ser contemplados dentro del cómputo de un plazo legal. De ahí que ese periodo no debe contabilizarse en la oportunidad para solicitar la devolución del saldo a favor. Interpretación que deriva de la aplicación del principio pro persona, en relación con el diverso indubio pro actione, pues todo procedimiento debe observarse desde una óptica antiformalista, de modo que se entienda que la eficacia prevalece frente a los formalismos procedimentales, cuya interpretación estricta pugna con los citados principios, que implican que en caso de duda, esta debe resolverse atendiendo a la interpretación más favorable a los particulares. Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 10 de 14. Registro Digital, 202-9213. Tipo, aislada. Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El reconocimiento expreso de la falta en que incurrió el infractor que realiza actividades vulnerables, como requisito para no ser sancionado, se satisface con el cumplimiento extemporáneo y espontáneo de la obligación omitida, previamente al inicio de las facultades de verificación. Hechos. Una persona moral demandó la nulidad de la resolución mediante la cual el Servicio de Administración Tributaria le impuso una multa por incumplimiento a la obligación prevista en el artículo 18, fracción b, en relación con el 23 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, respecto de avisos y o acuses por la declaración informativa de notarios públicos y demás fedatarios, toda vez que no fueron presentados en tiempo y forma. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró su validez, por lo que en amparo directo aquella argumentó que si bien algunos de esos avisos se presentaron antes del inicio de las facultades de comprobación, lo cierto es que la aceptación tácita de su presentación extemporánea se llevó a cabo dentro del procedimiento sancionador, por lo que le era aplicable el beneficio previsto en el artículo 55 de la propia ley. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el reconocimiento expreso de la falta en que incurrió el infractor que realiza actividades vulnerables relacionadas con la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como requisito para no ser sancionado, se satisface con el cumplimiento extemporáneo y espontáneo de la obligación omitida,
previamente al inicio de las facultades de verificación. Justificación. El artículo 55 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita prevé el beneficio consistente en la no imposición de sanción por única ocasión en favor de los infractores que corrijan el incumplimiento de sus obligaciones, siempre y cuando se colmen las siguientes condiciones: a. Que se trate de la primera infracción; b. Que cumplan espontánea y previamente al inicio de las facultades de verificación; y c. Que reconozcan expresamente la falta en que incurrieron. El aspecto relevante para que se actualicen dichas hipótesis es el hecho de que la autoridad no hubiere puesto en ejecución alguna acción tendente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones aplicables, por lo que cualquier reconocimiento realizado por el sujeto obligado una vez iniciadas las facultades de verificación de la autoridad ya no puede considerarse espontáneo. Lo dispuesto en el referido precepto no puede interpretarse en el sentido de que, previamente al ejercicio de las facultades de verificación, debe existir algún documento en el que conste el reconocimiento del incumplimiento en que incurrió el sujeto obligado, sino que ese reconocimiento nace cuando se cumple extemporánea, pero espontáneamente, con la obligación relativa. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 11 de 14. 11 de 14. Registro Digital, 202-9209. Tipo, aislada. Procedimiento administrativo de separación del cargo de una persona servidora pública en periodo de lactancia. El Estado debe brindarle protección reforzada para garantizar su derecho al empleo. Hechos. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado diagnosticó a un menor de 3 meses de edad con alergia a la leche de vaca, por lo que requería exclusivamente de lactancia materna durante 9 meses, bajo vigilancia las 24 horas, por lo que la madre dejó de acudir a trabajar. Informó esa circunstancia a la persona superior jerárquica y le solicitó que se realizaran los trámites administrativos correspondientes, quien optó por iniciar el procedimiento administrativo de separación en su contra. En amparo indirecto, la persona juzgadora le negó la protección constitucional, pero soslayó que la autoridad responsable no explicó a la persona quejosa la posibilidad de justificar sus faltas con licencia médica y que la jurisprudencia nacional e internacional otorga una protección reforzada a la maternidad y prohíbe el cese del empleo por motivos de embarazo, parto o lactancia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en el procedimiento administrativo de separación del cargo de una persona servidora pública en periodo de lactancia, el Estado debe brindarle una protección reforzada para garantizar su derecho al empleo. Justificación. El artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en favor de las mujeres trabajadoras al servicio del Estado el derecho a disfrutar de una licencia de maternidad, el cual adquirió rango constitucional mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974, de cuya exposición de motivos se advierte que su finalidad no solo es proteger el derecho al trabajo de las mujeres durante el embarazo, sino también en el periodo de lactancia. Ese entendimiento ha sido aceptado por diversos tribunales internacionales, entre los que destacan la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las Cortes Constitucionales de Ecuador y Colombia, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, la protección reforzada de las mujeres no solo ocurre durante el embarazo, sino también en el periodo de lactancia contra el despido o cese administrativo, de manera que las dependencias del Estado deben buscar medidas alternativas que, en lugar de separarlas de sus cargos, logren un adecuado equilibrio entre sus responsabilidades laborales y familiares en el contexto del nacimiento de un hijo o hija. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 14. Registro Digital, 202-9185. Tipo, jurisprudencia. Amparo contra la orden de aseguramiento o inmovilización de una cuenta bancaria. Cuando se tuvo conocimiento de ella en un lugar diferente al en que se aperturó la cuenta, es competente el juez de distrito con jurisdicción en el lugar en el que se abrió la cuenta o en el que tiene su domicilio el quejoso. A prevención. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar, a partir de la aplicación e interpretación de la jurisprudencia 2A/J. 74/2011, que juzgado de distrito es competente, por razón de territorio, para conocer del amparo indirecto contra la orden de aseguramiento o inmovilización de una cuenta bancaria,
cuando la parte quejosa tuvo conocimiento de la misma en un lugar diferente al en que se aperturó la cuenta. Mientras que uno estimó que le correspondía al que tuviera jurisdicción en el lugar en el que se abrió la cuenta, el otro señaló que lo era el juez de distrito en cuya jurisdicción pudiera ejecutarse la orden, a prevención. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el juzgado de distrito competente, por razón de territorio, para conocer del amparo indirecto referido, es el que ejerce jurisdicción en el lugar en el que se aperturó la cuenta o en el domicilio del quejoso, a prevención. Justificación. En la jurisprudencia 2A/J 74/2011. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juez de distrito competente para conocer del amparo contra los artículos 40, fracción 3, y 145, A del Código Fiscal de la Federación, con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la orden de aseguramiento de cuentas bancarias, es el que ejerce jurisdicción en el lugar en el que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponde la apertura de la cuenta. Ese criterio no abarca el supuesto en el que la parte quejosa tiene conocimiento del bloqueo de la cuenta en un lugar diverso a aquel en el que la aperturó. A partir de la evolución de la banca tradicional derivada de la creación de medios electrónicos, así como de su expansión, además de tomar en cuenta el lugar en el que se abrió la cuenta bancaria para fincar la competencia del juzgador, puede considerarse el que se ubica en el domicilio del quejoso, ya que puede ser en ambos donde resiente sus efectos. En este supuesto es aplicable el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, pues aunque no se está en la hipótesis de que el acto reclamado haya comenzado a tener ejecución en un distrito y siga ejecutándose en otro, es útil la regla relativa a que cuando sean competentes varios jueces de distrito, por la naturaleza misma de la ejecución material, cualquiera de ellos, a prevención, podrá conocer de la demanda. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 13D14. Registro Digital, 202-9193. Tipo, jurisprudencia. Garantía del interés fiscal. No debe exigirse cuando se concede la suspensión contra la retención de un documento u objeto por parte de la autoridad de tránsito. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si debe exigirse garantizar el interés fiscal derivado de la multa impuesta, como requisito para conceder la suspensión provisional o definitiva contra la retención de una licencia de conducir o de una placa vehicular, para efecto de que se le devuelva a la persona quejosa. Mientras que uno consideró que no debía exigirse para que se devuelva el objeto, el otro determinó que debe devolverse hasta que se garantice el interés fiscal derivado de la multa impuesta, porque el objeto fue retenido como garantía de pago. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que para que se devuelva una licencia de conducir o una placa vehicular, no debe fijarse como requisito de efectividad de la suspensión que se garantice el crédito fiscal que constituye la multa administrativa, también reclamada. Justificación. La multa administrativa y la retención por parte de un agente vial, ya sea de una licencia de conducir o de una placa vehicular u otro objeto o documento, son actos que no comparten la misma naturaleza, pues la primera se involucra el cobro de un crédito fiscal, mientras que la retención no es equivalente a este ni a alguno de los otros actos descritos en el artículo 135 de la Ley de Amparo, determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones. Además, la retención no está prevista en el artículo referido como requisito para satisfacer el interés fiscal de la hacienda pública, toda vez que solo exige que el juez de distrito requiera la constitución de la garantía respectiva por cualquiera de los medios permitidos por las leyes aplicables, mas no la retención de documento u objeto alguno. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. General Plenario 1/2021. 14D14. Registro Digital, 202-9229. Tipo, jurisprudencia. Tribunales Unitarios Agrarios. Son competentes para conocer de la nulidad promovida por un ejidatario contra el decreto por el que se declara área natural protegida la zona conocida como Lago de Texcoco. Hechos.
Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si un tribunal unitario agrario tiene competencia para conocer de la nulidad promovida por un ejidatario contra él, decreto por el que se declara área natural protegida con el carácter de área de protección de recursos naturales, la zona conocida como Lago de Texcoco, en los municipios de Texcoco, Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl en el Estado de México. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 2022. Mientras que uno consideró que sí la tiene porque el demandante pretende que no se alteren sus derechos y a su parecer el decreto incidía en la privación de la superficie que defendía, el otro concluyó lo contrario, toda vez que no existe una hipótesis expresa en la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios para conocer de juicios contra decretos y acuerdos de carácter general. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que los tribunales unitarios agrarios tienen competencia para conocer de la nulidad promovida por un ejidatario contra el decreto referido. Justificación. El presidente de los Estados Unidos mexicanos emitió el referido decreto mediante el cual se imponen limitaciones, cambios, modificaciones o restricciones definitivas en las actividades y en la forma en que pueden usarse los predios localizados dentro del área natural protegida. Los tribunales agrarios son competentes para examinar la legalidad del decreto, pues conforme al artículo 163 de la Ley Agraria los juicios agrarios tienen por objeto dirimir controversias suscitadas con motivo de las disposiciones contenidas en esa ley, mientras que acorde con el artículo 18, fracción 4, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Dichos órganos jurisdiccionales tienen competencia para conocer de los juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Si en el decreto se citaron como fundamento de su emisión los artículos 5 y 88 de la Ley Agraria, que se relacionan, entre otros aspectos, con la prohibición de urbanizar las tierras ejidales que se ubiquen en áreas naturales protegidas y, además, son los ejidatarios y titulares de una parcela ejidal quienes alegan que se afectan sus derechos agrarios. Ello demuestra que se trata de una controversia de naturaleza agraria, lo cual armoniza con la jurisdicción de los tribunales agrarios y materializa el propósito del poder reformador de contar con un tribunal federal especializado que salvaguarde los intereses de las clases campesinas. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.